Muchas personas tienen una visión oscura de la vida. Los dolores, las frustraciones, las injusticias han dejado una huella profunda en sus almas. Por lo general tildamos a esas personas como negativas o pesimistas. ¿Por qué alguien llegaría a ser tan negativo? ¿Será porque le tocó una vida dura? Hay tantos factores que aventurarse a dar una respuesta definitiva sería un poco osado. Al inicio de Eclesiastés encontramos las siguientes palabras: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿No es esta una manera interesante de comenzar un libro? Quiero decir, ¿por qué el autor comienza haciendo una afirmación tan oscura como esta? Bueno, antes de entrar en eso, demos un pequeño vistazo al autor. El autor del libro se presenta como el predicador. En hebreo, el término es Kohelet, que significa el que reúne al pueblo para instrucción. Algunos estudiosos también traducen este término como filósofo, maestro o portavoz. La raíz hebrea de la palabra Kohelet literalmente significa reunir, recolectar o juntar. Algunos estudiosos toman esto como una referencia a la forma en que el autor reunió varios proverbios o dichos de sabiduría en un solo libro. Sin embargo, no es esa la forma en que la palabra se usa en otros lugares de la Biblia o en la literatura hebrea. En cambio, el verbo kohelet se refiere a la reunión o asamblea de una comunidad de personas, especialmente reunidas para la adoración a Dios. Entonces, Kohelet no es tanto un maestro en una sala de clases, sino más bien es un pastor en una iglesia. Está predicando sabiduría a una asamblea o reunión del pueblo de Dios. Por ello, creemos que la mejor traducción del término sería el predicador. Nos dice también que el predicador es hijo de David, rey en Jerusalén. Al leer esto, la primera persona que nos viene a la mente es Salomón, hijo de David, rey de Israel. Esto se ve reforzado por el hecho de que muchas cosas que el predicador dirá en el libro encajan perfectamente en la descripción que tenemos en la Biblia acerca de Salomón. Desde los comienzos de la historia de la Iglesia se ha entendido que Salomón es el autor de Eclesiastés. Se ha recibido el libro como una autobiografía de Salomón, que él la escribe después de lo que aprendió de su inútil intento de vivir sin Dios. En efecto, el libro sería su testamento final, escrito quizás para guiar a su hijo Roboam en la senda espiritual correcta. La autoría de Salomón ha sido cuestionada por algunos estudiosos, especialmente debido al hecho de que, a diferencia del libro de Proverbios, Eclesiastés no identifica a Salomón por su nombre. La expresión hijo de David podría ser traducida también como descendiente de David o un oficial de la corte de David. Nos dicen ciertos estudiosos que es interesante notar que el escritor intencionalmente toma distancia de Salomón. Por tanto, es muy probable que después del reinado de Salomón, algún sabio desconocido haya compilado, editado, adaptado y organizado las reflexiones que en parte vinieron de Salomón y le haya agregado las perspectivas introductorias. Sin embargo, se debe destacar que el escritor se inspiró grandemente en la sabiduría de Salomón en todo lo que escribió. A pesar de estas opiniones, a juzgar por lo que dice el libro, es muy posible que Salomón lo haya escrito. De hecho, esta es la forma más natural de leer el texto bíblico. Pero incluso, si otro autor usó a Salomón para ayudar a destacar sus enseñanzas, las palabras de Eclesiastés son palabras de Dios, inspiradas por el Espíritu Santo. El final del libro nos dice que cualquier sabiduría que encontremos en él ha sido expuesta
por un pastor, es decir, por Dios mismo. Además, la vida de Salomón se presenta claramente como el contexto bíblico de lo que leemos en Eclesiastés, el trasfondo real del libro. Y creemos que debemos leerlo desde esta perspectiva. Es la historia que leemos sobre Salomón en Primero de Reyes y otros lugares. Cuando leemos esa historia con atención, descubrimos algo sorprendente. El título predicador es muy apropiado para Salomón. Él era el rey, por supuesto, por lo que no solemos pensar en él como un predicador. Sin embargo, cuando Salomón dedicó el templo en Primero de Reyes, la Biblia dice que él reunió a Israel. Y luego dice repetidamente que los israelitas formaron una asamblea. Por lo tanto, el vocabulario de Primero de Reyes 8 está estrechamente relacionado con la terminología de Eclesiastés 1, donde leemos las palabras de Cohelet, es decir, de aquella persona que habla a la asamblea. Por tanto, podemos concluir que Eclesiastés es el sermón de Salomón a las personas reunidas para adorar a Dios. Ya mencionamos que el libro abre con la siguiente declaración: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Hay dos términos que llaman de inmediato nuestra atención en esta frase. El primero de ellos es vanidad. El término hebreo es hebel y es traducido como vanidad o vano. Se refiere a una neblina, a un vapor, a un mero aliento. Y metafóricamente expresa algo fugaz y esquivo, con diferentes matices, obviamente, según el contexto. Aparece 5 veces en el primer versículo de Eclesiastés y en otros 29 versículos del mismo libro. El segundo término, que especifica el alcance del primero, es todo. Y aquí se refiere a la existencia humana en su totalidad. Por tanto, el predicador está tomando toda la existencia humana y la describe como algo breve, momentáneo, efímero. ¿Qué puede llevar a una persona a pronunciar semejante afirmación? ¿Por qué describe la existencia humana en dichos términos? ¿Es la existencia humana algo fugaz? Bueno, pensemos en una persona que ha vivido varios años. Por lo general nos dirá que la vida se le pasó volando. Pero el predicador no se está refiriendo a la brevedad de nuestra vida, que ciertamente es corta, sino que nos muestra una conclusión aún más oscura. La vida no tiene sentido. Nuestra vida es esquiva, efímera y también es enigmática. Es tan insustancial que cuando intentamos agarrarla se nos escapa entre los dedos. Realmente es, como dice Santiago, vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Realmente esto es así? ¿Es nuestra vida un profundo misterio? Pensemos un momento en esto. Venimos a este mundo, vivimos y luego morimos. ¿Cuál es el sentido de todo esto? Algunos podrían decir, el sentido es hacer lo mejor que puedas, o todo depende de lo que hagas en la vida, o tú eres quien debe darle sentido a tu vida. Otros, en cambio, dirán, nada tiene sentido. La existencia misma en este mundo me produce náusea. Vivimos en una época donde la vida corre a toda velocidad. Hay un énfasis en lo instantáneo, en lo momentáneo, en el placer aquí y ahora. Es una época donde muchos proponen cambios y para ello proponen destruir todo lo que hasta aquí se ha edificado y creen ingenuamente que eso es una nueva idea. Quieren cambios de una vez por todas. Hay otros, por su parte, que quieren experimentar, quieren vivir la vida y gozar el momento. Pareciera que todo se resumiera para ellos en un comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Por qué esto es así?
No pretendo ser dogmático en esta área, pero pienso que en gran parte se debe a que en lo más profundo de nuestro ser gritamos por significado. No estamos conformes con la idea de que la vida no tiene sentido. Queremos darle un sentido a nuestra existencia y lo hacemos buscándolo en la política, en la educación, en el dinero, en el placer, en el amor, etc. Creemos que abrazando alguna de estas esferas de la vida con pasión, nuestra existencia será menos enigmática y podremos hallar el gran anhelado sentido. En el libro de los Salmos encontramos las siguientes palabras: el hombre es semejante a un soplo, sus días son como la sombra que pasa. ¿Te has sentido así? Ves los días, meses, años pasar y te preguntas, ¿para qué? Bueno, te quiero decir que no estás solo en tus cuestionamientos. El predicador abre su libro con una dura, pero a la vez realista afirmación. No es algo que él lanza al voleo, pues veremos que llega a esta conclusión luego de hacer un profundo examen de la realidad. Sí, la vida es enigmática. Hay mucho misterio y todo en nuestro ser clama por sentido. Pero para hallar sentido, algunos debemos pasar por el túnel oscuro del sinsentido. Solo una breve palabra más. No te angusties con esto que lees, que escuchas al inicio de Eclesiastés. El autor tiene un propósito, un plan, que es lo que veremos en los siguientes